gusto de recibir, siempre es un placer charlar con él, a Javier Peralta de AFIC, de la industria frigorífica. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Sí, Silvio, todo bien por suerte. ¿Cómo estás vos? Me alegro mucho. Gracias a Dios, muy bien, disfrutando la mañana y tratando con ustedes de entender un poquito la dinámica del negocio. Nos sorprendió, a mí particularmente, no sé si a todo el mundo, buena parte del sector estaba esperando antes de fin de año una recuperación del valor de la hacienda gorda, sobre todo pensando en aquellos que iban a comprar una invernada cada vez más alejada de lo que significaba después vender el gordo. Pero quizás llegó más temprano de lo que muchos suponían el tema de la recuperación del precio. A partir ya de la primera semana de noviembre, que se combinó con lluvias y que se potenció la semana pasada. Ustedes, que son los que en definitiva van y compran la materia prima, el novillo o el consumo terminado, ¿suponían que iba a pasar lo que terminó ocurriendo, Javier? Eh, Medianamente sí, lo que ocurre es que en base a las restricciones que están vigentes aún, viene demorado y el tema del precio y ha adelantado, no te diría que semanas, a mi entender, ha adelantado días la variación de precio y comenzar esta suba que es estacional. Estaba viendo los datos de años anteriores y sí, ha empezado a moverse el precio de manera significativa unos 10, 12 días antes de lo habitual. Subió entre un 10 y un 12%, si se quiere, el valor del novillo promedio en el mercado en lo que va de noviembre. ¿Cómo se va a trasladar esto, crees vos, a los mostradores y las góndolas en los próximos días? De mantenerse hay que ver y recalcular, cada comercio minorista tiene una realidad distinta, pero estimo que el corrimiento de precios va a estar en concordancia con el aumento del precio de la hacienda. No hay por ahora otros factores que incidan en el precio de la carne. ¿Están preocupados por lo que pueda llegar a decir, por ejemplo, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, teniendo en cuenta la política de su gestión, ¿no? De congelar precios y sobre todo de los alimentos en los últimos días? Hay cosas que, por más que decidan en un escritorio congelar o ponerle limitaciones, en la realidad es imposible. Sí se pueden hacer acuerdos y nuestro sector ha firmado hace pocas semanas un acuerdo poniendo una importante cantidad de corte que se viene haciendo en Ujú. realidad, ya podría decirte, un par de años, a un precio sensiblemente inferior y en una cantidad suficiente, diría yo. Javier, ¿por qué crees que subió el precio de la hacienda gorda? ¿Cuáles son los motivos? Son varios, pero es estacional. Siempre en esta época es el recambio y tenemos que tener en cuenta que con las restricciones habidas que hay y el tiempo que hace que no está aumentando la hacienda ni acompañando siquiera el ritmo de la inflación mensual, en algún momento ese ajuste se tiene que dar. Y por lo general todos los años se da a esta altura del año, unos días más adelante, como hablábamos recién, y a finales de febrero, principio de marzo. Ujú. ¿Suponés que esto es estructural? Digo, realmente hay un bache de oferta y si este bache de oferta puede seguir tensando esta situación que se da entre oferta y demanda, es decir, entre los que disponen la oferta y los compradores, entre otros ustedes, ¿no? Los de la industria frigorífica. ¿Es estructural esto? ¿Va a seguir Yo, sufriendo el comprador por un tema de baja oferta? Yo calculo que esta baja oferta obedece sobre todo a las restricciones. Si siguen las restricciones, es posible que la escasez de oferta continúe. Este tipo de tema de restricciones puede aguantar un par de meses nada más. Había calculado que no iban a usar el plazo hasta el 31 de diciembre, porque ya es jugar demasiado con los límites para que el productor siga reponiendo y engordando Hacienda con destino faena. Han llegado al 31 de diciembre, porque la verdad, si no lo han levantado hasta hoy, estimo que van a seguir hasta el 31 de diciembre. Pero de permanecer en el tiempo el tema de las restricciones, amén de los cortes que estamos ofreciendo en precios diferenciales, la escasez de Hacienda se va a presentar y evidentemente ante una menor oferta va a subir el precio de la carne. Hablas de restricciones al negocio de la exportación. ¿Tienen Sí. información, tienen contacto?
¿habrá algún tipo de flexibilización a partir de fin de año, teniendo en cuenta que además el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo allí en Córdoba, inclusive, en tu provincia, Javier, que no existe tal cepo a las exportaciones de carne vacuna? Eh, Sin entrar en una polémica con el ministro, si no puedo exportar la cantidad que yo quiero, es porque hay una restricción y eso es un cepo. No tenemos noticias luego de la reunión que mantuvimos con el ministro en el marco de la mesa de las carnes. Eh, Así que no entiendo, o mejor dicho, entiendo que no hay ninguna situación que avale seguir con este tipo de restricciones. Ya está demostrado que el precio de la carne no ha variado o ha dejado de variar porque estén cerradas las exportaciones. Lo único que ha hecho es entorpecer el mercado de comercialización. ¿Cómo penalizan ustedes hoy el tema de las restricciones, sobre todo para el novillo, donde hay que dejar parte del parrillero fundamentalmente para con el consumo interno? ¿Cuál es la penalización que tienen hoy? ¿Tienen capacidad ociosa? ¿Cuál es la realidad de la industria pensando en este contexto, en todo el contexto, ¿no? No, el precio no se castiga, Silvio, se paga lo que marca el mercado. Y obviamente que hay capacidad ociosa en las plantas exportadoras y en la de consumo interno también. El consumo de carne por habitante ha bajado, no ya por las restricciones sino por la falta de poder adquisitivo y por el cambio en su dieta alimentaria. No es solamente por una cuestión de bolsillos, sino también y cada vez más por el cambio en la alimentación de cada ciudadano. En las plantas mixtas, donde están más volcadas quizá al negocio de la exportación que el del consumo, ¿cuál es el nivel de capacidad ociosa que tiene hoy una planta en promedio? Porque me imagino que el universo no es idéntico para todas y cada una de ellas, ¿no? No, pero está superior al 30%. Ah, es mucho. Esto Es aumenta los mucho. costos, me imagino. Totalmente. Y las plantas que se dedican pura y exclusivamente al mercado interno, la mayoría de ellas en lo largo de estos últimos años se ha ido reconvirtiendo y también faena ganado porcino, que hoy te diría que es lo que está permitiendo que sigan adelante esas plantas y que no estén todos los meses con los números en rojo. Ujú. Y con respecto a la oferta de novillos, sobre todo para aquellos que operan en el directo pensando en el negocio de la exportación, ¿esa oferta se restringió mucho más de la cuenta en estos últimos días, hasta por cuestiones políticas, de ver qué era lo que pasaba con el domingo, con las elecciones, o viene siendo más o menos similar a lo que venía mostrando el productor desde el punto de vista de lo que se ofrece? Por lo que yo he visto ha sido similar a los últimos días, ha ido ajustando el precio de acuerdo a las distintas situaciones que se iban presentando o las distintas calidades que se iban ofreciendo. Y obviamente que había una gran incertidumbre con qué iba a pasar, pero al mismo tiempo ya está bastante claro el panorama luego de las PASO. Te diría que hubo más incertidumbre antes de las elecciones PASO en septiembre Ujú. que en las elecciones que se realizaron ayer. ¿Cómo están observando ustedes la situación cambiaria de la Argentina, pensando en que ustedes también básicamente son exportadores? ¿Cómo está esa dinámica y cómo influye en el negocio de ustedes lo que se está dando por estas horas? La brecha que hay entre el dólar al que tenemos acceso y el dólar oficial es enorme. Eso en nuestra actividad y en cualquier otra actividad. Nos está ayudando un poquito el tema del el reacomodamiento de los precios a nivel internacional, pero seguimos teniendo un dólar que no nos favorece. No tanto a nosotros, sino más que nada al productor. Comparado el valor del novillo en dólar con otros países, estamos mal. Si vas al dólar real, que estamos a la mitad de lo que, por ejemplo, percibe un productor sin ir más lejos en Uruguay. Aproximadamente. Ujú. ¿Cómo están las cámaras de frío a partir de la penalización, del cepo que tienen las exportaciones? ¿Hay volumen de carne producto de estas restricciones? Se está manteniendo. Ha bajado el nivel que teníamos en los primeros meses de que comenzaron las restricciones, pero sigue habiendo un stock para eh, problemas eventuales que pueda haber a futuro y tener una capacidad de poder responder a los contratos que ya se han firmado con las restricciones vigentes. Hablaste de la dinámica de la demanda y estabas hablando de que el diferencial
cambiario que hoy está en la Argentina vigente para cualquier negocio exportador se compensa con lo que está pagando el mundo por la carne. ¿Cuáles son esos números? ¿Son atractivos hoy en día? Han mejorado, no vamos a decir que son atractivos porque con nuestra realidad tal vez sean atractivos para otros países. Con nuestra realidad nos permite, no te voy a decir sobrevivir, pero sí persistir en el tiempo y a la espera de que podamos terminar con la serie de restricciones que tenemos y que nos abra las puertas a poder salir a competir 100% en el mundo. Se habla mucho de informalidad cuando aparecen estas tensiones de negocio, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Se ha acentuado esta particularidad comercial, sobre todo en los negocios directos y demás? ¿O no ves que haya una cuestión que sea preocupante en este aspecto, Javier? Hoy ha bajado la informalidad, ha habido controles que lo que han hecho es transparentar el mercado de operadores de la carne. Creo que nadie puede estar en contra de que se efectúen esos controles y de que queden en el mercado efectivamente aquellas empresas solventes con trayectoria que tienen un historial de comercialización al extranjero sin evasiones y haciendo las cosas en regla como hay que hacerlas. Puede tener alguna empresa algún problema, alguna diferencia tal vez con la FIP, pero eso no quiere decir que sea un evasor. Había operadores realmente que era difícil o increíble entender cómo fue que consiguieron esa habilitación. Te hago dos finales, Javier, y te agradezco mucho como de costumbre tu muy buena predisposición para charlar de todos los temas. El 1 de enero, por reglamentación, Argentina debería ir al troceo de la media res. Esto está reglamentado. ¿Vos crees que se va a cumplir eso? Estimo yo que esa resolución va a ser prorrogada en el tiempo. Eso es algo de lo que tenemos que apuntar. No podemos seguir, es cierto, no podemos seguir manipulando la media res al hombro de un trabajador. Principalmente por sobre el tema sanitario, te diría que está la salud del trabajador. Pero al mismo tiempo también entendemos de que no están los frigoríficos con las capacidades necesarias para hacer eso. Y también te diría que es una reglamentación que si bien va a mejorar el tema de los pesos que carga un trabajador, tampoco está dentro de los parámetros que tiene que estar, porque la ley de aseguradora de riesgo de trabajo habla de 25 kilos como máximo permitido para transportar un obrero. Y en esta resolución habla de 32 kilos. El tema de la media res no es algo que podemos cortarla en pedazos y que pesen tanto. Hay distintos cortes, hay otra manera de desarmarla. Tenemos que seguir trabajando para encontrar la manera de ir revirtiendo la comercialización en media res hasta llegar o en cuarto o en cajas, pero eso no se va a dar por una resolución, a mi entender, sino porque lo va a ir pidiendo el mercado, lo va a ir pidiendo el carnicero y sobre todo el cliente. Es una armonización que va a haber que conseguir, pero entiendo yo en particular, en base a la pregunta que me hacías vos, que la resolución va a tener que ser prorrogada para su inicio en el tiempo. Y una más, la última, ahora sí, Javier. El tema exportación de cuero crudo, que viene siendo un reclamo de la industria, entre otras cuestiones, en los últimos años, y que en algún momento se pudo visibilizar y se pudo concretar. ¿Cómo está eso? ¿Se sigue pidiendo al Ejecutivo que haga por lo menos algún tipo de excepción por determinado momento de tiempo en el año? ¿Cómo está la cuestión esta? Es un reclamo en el que no claudicamos, lo venimos haciendo en forma permanente y más aún en el último mes y medio. Había cuenta de que las curtiembres nuevamente han bajado los valores que venían abonando de una manera drástica. Ya nuevamente estamos con valores irrisorios de lo que es el precio internacional. Siguen las restricciones para poder exportar las plantas frigoríficas y bueno, hace 2 o 3 semanas hemos mantenido nuevas reuniones con funcionarios para ver de que se destrabe y se abra nuevamente, ni aunque sea por ventanas, como se hizo hace un tiempo, y estamos al aguardo de esas respuestas. Javier, un placer. Gracias por compartir este momento
y por la charla, como siempre. Saludos a todos por allí. Gracias a vos, Silvio, que tengas muy buena semana. Igualmente, Javier Peralta de la industria frigorífica, charlando de todos los temas.